¿Qué voy a hacer con mi camión de ahora? ¿Furgos con techo o sin techo elevable? Consejos para el primer viaje en furgo. Aprender inglés. Relaciones de pareja viajando en furgoneta. Me habéis hecho un montón de preguntas, pues de eso voy a hablar hoy. De cosas que me habéis propuesto para que hable en este podcast de Viajando Simple. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos a un episodio más. Y bueno, pues el otro día puse en Instagram a ver de qué queríais que hablase, porque normalmente el tema de las entrevistas sí que más o menos ya tengo una lista y voy cogiendo gente de ahí y tal, o gente también que me escribís y me decís, oye, ¿podrías entrevistar a esta u otra persona? Y de ahí suelo ir tirando, pero cuando hago estos episodios donde hablo yo solo, que normalmente es de temas que yo conozco bien, pues siempre tengo algo en la cabeza, pero el otro día no, y dije, pues se lo voy a preguntar a la gente, y aquí me dejasteis un montón de mensajes, también mensajes un poco, a ver, raros en mi cabeza porque no es lo que yo estaba preguntando, pero bueno, de eso os voy a hablar en el episodio de hoy, que bueno, ya sabéis que estos episodios también son gracias a Camperizando, a la plataforma donde os ayudo a encontrar un taller de camperización. Esto es totalmente gratis y diréis, ¿y por qué te voy a necesitar para buscar un taller de camperización? Bueno, pues mira, lo que vas a hacer es ahorrarte tiempo, porque a día de hoy muchísimos talleres tienen listas de espera de un año. Muchos talleres no pueden hacer todo lo que tú tienes en la cabeza. Igual le quieres poner un techo elevable y contactas a 5 talleres y todos te dicen que ellos no lo hacen. Entonces yo te voy a echar un cable para encontrar esos talleres que más o menos están en tu zona y que pueden hacer lo que tú necesitas en un plazo normal. Eso es lo que hacemos en Camperizando. Solo tenéis que rellenar el formulario en camperizando.es. Rellenáis ahí un poco qué furgoneta tenéis, qué es lo que le queréis hacer, de dónde sois y algún dato más. Y con eso yo os echo un cable con todo esto. Tendréis un enlace, como no, en la descripción de este episodio en Spotify y iVoox donde lo estéis escuchando. Pues ahora sí, venga, vamos a ponernos a hablar de estas cositas que me habéis dejado que, claro, la mayoría de ellas he pensado que no daba como para un tema o que yo no sé lo suficiente como para hacer un podcast exclusivo de este tema, ¿no? Entonces, bueno, como ya he dicho en la intro, pues alguien me preguntaba sobre furgos con y sin techo elevable. Hace mucho tiempo hice un podcast, os lo dejaré por ahí en la descripción también, donde hacía una comparativa de furgonetas. Pero básicamente yo he vivido en una furgoneta de techo elevable, ¿vale? Mi primera furgoneta, una Ford Econovan en Australia, tenía techo elevable. Entonces, ¿cuándo recomiendo yo un techo elevable? Yo, según mi experiencia. Solo si tienes un lugar, un parking, donde no entre una furgoneta con un techo rígido, una furgoneta alta. La mayoría de los parkings tienen un límite de 2 metros, 2,10, 1,90 o lo que sea. Entonces, si puedes meter una furgoneta en tu parking de techo elevable, pero no una de techo rígido, adelante. Para el resto de condiciones, para mí, no tiene mucho sentido. Para mí, después de haber probado todo, ¿eh? El techo elevable es un poco como dormir en una tienda de campaña, ¿no? Luego también, pues eso, con el viento, con la lluvia, con el frío, no es agradable. Igual los techos elevables que se están haciendo ahora en 2024, pues bueno. Eh, sí, de todas formas también en Camperizando nos llega un montón de gente que quiere poner un techo elevable o un techo rígido a su furgoneta, que nada, os echamos un cable con eso. Venga, ¿qué más? Aire acondicionado, a ver si me lo he planteado, creo que ya lo dejé caer aquí, que puede ser que lo ponga en mi futuro camión. La verdad es que sufro muy poco de calor, pero porque huyo del calor, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora últimamente hay como unos inviernos y veranos locos que no sabes cuándo te va a venir el calor ni dónde. O sea, yo cuando más calor he pasado en Canarias ha sido en octubre. Y estuve aquí en julio, estuve en septiembre, pues no, en octubre es cuando más calor he pasado, sin duda además, una ola de calor. En Berlín también pasé mucho calor unos días. Entonces, pues bueno, pues aprovechando que, como no, tendremos más pijaditas en el nuevo camión, puede ser que tenga algún aire acondicionado o enfriador. Por cierto, ya tengo en la cabeza a alguien para hablar sobre esto, que creo que sabe mucho, que a ver si lo convenzco para venir al podcast. Entonces, sí, al final con las placas solares
con muchas durante el día pues te funcionar perfectamente y a la noche nunca tengo problemas, la verdad es que nunca. ¿Pero por qué? Porque yo en verano no soy de los que va a Andalucía, no soy de los que va a Baleares, huyo un poco, o a Cataluña, siempre huyo un poco de todo esto, ¿no? Aunque este verano probablemente estaré un poquito por la zona sur, pero bueno, es por no hacer un montón de kilómetros para muy, muy poco tiempo. Bueno, ya os contaré un poquito más de eso. Alguien me decía que hiciese un podcast de aprender inglés. Bueno, entiendo que se refería a un podcast nuevo, pero bueno, creo que me defiendo con el inglés. Ayer estuve hablando mucho tiempo con una chica de Letonia súper interesante, una nómada digital, aquí en Lanzarote y tal. Entonces, creo que tengo inglés suficiente, pero no como para enseñaros a hablar inglés. Luego, consejo para un primer viaje en furgo, para hacerlo solo. Hacerlo y si crees que te vas a sentir solo o así, yo creo que lo mejor es ir poco a poco, empezar primero un fin de semana, luego ir alargando. Y sí, yo creo que hay mucha gente que se cree que se va a sentir solo, pero como no lo ha probado, luego no se siente solo. Y luego también, si te apetece estar con gente, pues utilizar aplicaciones para conocer a gente. Las redes sociales también funcionan bastante bien para eso. O sea que sí. Vale, ¿cómo he hecho para no pasarme de 3.500 kilos en mi camión? Bueno, pues básicamente cuando me puse a buscar, quité los camiones frigorífico, por ejemplo, los que son muy gruesos y tal, porque normalmente me di cuenta que pesaban más. Eh, Pesaban unos 3.000 kilos o 3.100 incluso, los que yo vi, ¿eh? Luego también además no podía... Bueno, no es que no entrase de pie, es que el techo era más bajo, simplemente son 2 metros en vez de 2,20 que era el que yo compré. Y luego, bueno, no tengo paredes, pero bueno, tampoco hubiese puesto que hubiese ido sobrado de peso. Le quité la rueda de repuesto, porque creo que solo he usado una rueda de repuesto en mi vida. Aunque esas cosas ya sabemos que cuando lo necesitas no lo vas a tener ahí. Pero hoy en día con el tema de los seguros y tal, te van a buscar y creo que no hay demasiados problemas, no sé. Yo si se me revienta una rueda en una carretera, por ejemplo, lo último que se me ocurre es ponerme a cambiarla. Un gruista me dijo, si algún día te quedas tirado en autopista o lo que sea, o sea, si le pasa algo, tú intentas seguir. Aunque estés reventando la rueda, aunque estés reventando algo, porque si te bajas es muy peligroso. No, me dijo que le había conocido a mucha gente que lo habían atropellado así. Bueno, el padre de un amigo, camionero, se bajó del camión y se lo llevaron por delante. Así que, bueno, eso es lo que yo hice, quitar cosas y bueno, poner un depósito más o menos pequeño de 104 litros de agua. Y en realidad voy pasado, pero voy pasado por muy, muy poco. Yo creo que sí, con todo no llegaré a 3.600 kilos. Sí, a menos que, pues yo qué sé, si vaya con el depósito de grises lleno, el de limpias lleno, vayamos 3 personas que pesamos bastante. Sí. Ah, y luego otro consejo es quitar una de las plazas. A mí me venía bien tener 3 plazas y luego al final, pues, que es caro eso, ¿no? El quitar una plaza, homologar y tal. Bueno, caro. Cambiar el asiento, no sé. A mí personalmente no me hacía falta, pero sí creo que buscar un camión de como mucho 2.800 kilos es importante. Y luego recordar que una de las mayores cagadas que hice fue no repartir bien los pesos en el camión. Así que ojo con eso. Vale, luego algunas personas me habéis propuesto para que os haga una entrevista. Os he apuntado los nombres, así que nada, gracias. Y traeré aquí a gente interesante, algunos que ya tengo fichados por ahí. Vale, luego, evolución de las empresas camper. No sé muy bien a qué se refería, pero bueno, efectivamente cada vez hay más talleres, también hay más demanda y luego muchos no dan abasto. Entonces hay problemas. Y a mí personalmente a través de Camperizando me llegan un montón de problemas. De gente que le han dejado una furgoneta a medias y ha cerrado la empresa o que le han hecho todo chapuzas, que han utilizado materiales que no son, porque, bueno, pues al final la gente se cree que sí, que yo tengo algo que hacer, algo que ayudar, pero en realidad en ese aspecto no. Pero bueno, me encanta escuchar a la gente e intentar también echaros un cable. Vale, ¿qué voy a hacer con mi furgo vieja? Entiendo que es este camión, el que tengo.
o igual la T4, pero bueno, el camión lo venderé cuando llegue el momento, pero me queda para largo. Ahora cuando vuelva a la península me pondré a buscar camiones tranquilamente, empiezo con el carnet y demás, y no, una cosa es encontrarlo y otra cosa también es llevarlo al taller. Probablemente lo harán en Port Camper en Barcelona, como me hicieron que estoy encantado con el resultado, así que ¿por qué no repetir? Y, y no sé qué venía con esto, pero bueno, sí que entre que lo hacen y todo, al final ahí además tienen bastante trabajo, me pondré en la cola y cuando tenga un hueco pues empezarán con el mío. Y cuando esté terminado, me imagino que lo venderé o lo venderé antes para irme a América. Bastante probable. Pero bueno, ya veremos. Pero va para largo. Por suerte estoy encantado en mi camión, ¿no? Lo siguiente. Y ahora que he hecho orden además, pues más. He hecho orden en la parte de debajo del sofá. Lo habré compartido ya en Instagram. Y me he dado cuenta que tengo más espacio del que yo pensaba. He hecho orden porque tengo ahora un equipo de kitesurf nuevo, de Kite Experience, que por cierto, dentro de poco vais a conocer un poquito más sobre esta empresa y sobre quién hay detrás, que son furgoneteros además. Pero bueno, tengo pues una tabla, tengo una cometa, tengo la barra, tengo el hinchador y todo eso pues ocupa. Y bueno, pues hecho sitio debajo del sofá para guardar. Vale, ¿qué más? Alguien me preguntaba. Ah, bueno, perdón, que también podía ser la otra furgoneta. Yo tengo una T4 que ya salió, ya hemos hablado María y yo en este podcast hablando de esa furgoneta. Es un podcast muy interesante de cómo, bueno, creemos que no es bueno comprar amigos una furgoneta camper, aunque haya buenas experiencias de gente. Yo personalmente prefiero no hacerlo. Y la experiencia de María tampoco es buena. Pero bueno, esa furgoneta probablemente la venda. Sí, más pronto que tarde, pero bueno, de momento está en Euskadi y cuando vuelvo pues le voy haciendo cositas, no sé, me entretengo con ella, es una furgo muy barata. Luego también he colaborado con algunas empresas como Plykit, por ejemplo, el mueble es suyo, el que tengo. Eh, bueno, los colchones son de King Campers, que ya sabéis que entrevisté a Pedro aquí, bueno, y que siempre que os hace descuentos si vais de parte Viajando Simple, es muy buena gente, tiene colchones de mucha calidad, sé que, bueno, pues existen espumas chinas que tú lo compras y dices, es cómodo ya, pero en un año se estropean mucho más que los que son de más calidad. Bueno, si tenéis dudas sobre colchones para furgonetas camper, aprovechar para contactar a King Campers y decirle que vais de mi parte. Vale, ¿qué más? Bueno, alguien me daba muchos temas para hablar. Me decía espiritualidad, crecimiento personal, tu opinión sobre la ley de la atracción, vida después de la muerte. Creo que no me voy a meter todo esto porque, bueno, hay mucho más, ¿no? Somos hippies, experiencias paranormales. Al final esto es un podcast de furgonetas camper y creo que no va aquí. Bueno, había un montón de cosas y luego me decía que le contratase para darme temas de podcast, ¿no? Ya digo, este podcast es de furgonetas. Tengo el podcast de Cómo Traviajar, que hablamos sobre cómo vivir viajando, sobre todo desde el punto de vista económico, cómo hacer todo esto posible. Si no escucháis, os lo recomiendo. Creo que todos aprendemos un montón ahí, cómo traviajar. Y bueno, luego también pues hay cosas un poco personales que me decía esta chica que tampoco lo veo, como cuánto dinero tengo en el banco, pues no sé. Como cuánto dinero gano. ¿Cuánto gasto? Esto ya lo he comentado más de una vez. Los primeros años gastaba una media de 570 euros al mes. Ahora gasto un poco más, no lo tengo muy medido, pero no mucho más, porque gasto más o menos lo mismo en gasolina, porque ahora es mucho más cara, pero hago muchos menos kilómetros. Ahora me he puesto a pensar que creo que hago, o que he hecho en los 2 primeros años del camión, 20.000 kilómetros, más o menos, a 10.000 kilómetros al año. Y cada vez voy haciendo menos. Ahora en Canarias estoy haciendo unos 400 o algo así. Así que bueno, efectivamente la gasolina es más cara, pero no pago más. Incluso creo que gasto menos ahora en gasolina que antes. Gasto más en comer fuera. Gasto más porque de vez en cuando abandono el camión, algo que antes no hacía.
y me hago algún viajecito por ahí sin el camión y gastando igual en alojamiento o no, pero bueno, eso. Sí, es que hay muchas cosas aquí, como si tengo apego a las cosas, sí, pero no en exceso, no sé, no sabría mucho qué decirte, ya lo siento. Vale, el mundo camper en las Islas Canarias y por qué me gusta tanto. Yo creo que estás encantado. Efectivamente, estoy encantado, pero también te digo que yo personalmente pensaba que iba a enamorarme de Canarias y que iba a quedarme igual a vivir. Pues no, no. A mí Canarias me encanta para volver a menudo, pero aunque estoy haciendo kitesurf, por otro lado también odio el viento. Y sobre todo aquí en Lanzarote o Fuerteventura, para mí es un rollo. Una semana entera de viento en una casa, bueno, porque el rollo es cuando sales de casa, ¿no? Pero en la furgoneta, pues para mí es un rollo, sí. Luego, sí, no sé, al final entiendo que la gente aquí se pueda sentir un poco como claustrofóbica, no sé cuál es la palabra. Creo que hay un término además canario para esto, ¿no? Pero sí, que sienten que necesitan salir. Pues lo entiendo. Yo voy a hacer un año que vine ahora mismo y, bueno, pues efectivamente tengo ganas de salir de Canarias aunque esté a gustísimo. Claro, el clima es un paraíso, las olas un paraíso, las playas un paraíso. Es un paisaje también, Lanzarote, esto es como estar en Marte a veces, es espectacular. Pero tiene sus cosas malas. Por ejemplo, también no llegan cosas por cuando haces pedidos online. Muchas empresas te dicen que no. Y eso es bastante frustrante. O cuando llegan tardan muchísimo, te lo paran en aduanas. Y si estás en movimiento como yo, pues dices, joder, es que no me ha llegado este paquete que lo cogí hace un montón de tiempo. Y claro, es que igual me cambio de isla. Luego moverte entre islas es caro, venir hasta aquí es caro. O sea que tiene sus cosas malas. También está lleno de extranjeros, demasiado. Eh, sí, yo que sé, en Fuerteventura igual hay más turismo nacional, pero aquí hay muchísimos extranjeros. Y hay veces que dices, ostras, pero esto no es España. No sé. Sí, es un poco como lo veo yo. Pero amo Canarias, ¿eh? Que no haya dudas. Ahora tengo dudas de si veréis las que no conozco o incluso igual vuelvo a las que ya conozco. Que es muy gracioso que la gente me dice, oye, Ño, ya que estás en Canarias, ¿cómo es que no vas a La Palma? ¿Cómo es que no vas a La Gomera? ¿Cómo es que...? Ya, pero es que tú piensas que hay mucha gente canaria que yo conozco y les pregunto, ¿y conoces todas las islas? Y me dicen, no. O sea, hay gente que vive aquí toda su vida, que tiene 30, 40, 50 años y no han viajado por todas las islas. ¿Por qué yo tengo que hacerlo? Que bueno, que seguro que conozco más islas, pero de momento conozco 4. Me faltan las islas del oeste. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Por qué camperizar y no ir al mercado de las autocaravanas? Distribución, precio y tal. Vale, pues para mí tiene una solución muy fácil. O sobre todo es esta. Es la distribución. Entiendo que una familia de 4, una distribución genial es la que tienen las autocaravanas. Pero ya sabéis, a mí me gusta todo diáfano, sin paredes. ¿Qué autocaravana conocéis así? Decidme. Ninguna. Pues por eso. Precio y eso al final no creo que haya tanta diferencia. Para mí es básicamente la distribución. Sí, no sé. Perdón, que no he dicho otra cosa importantísimo, las puertas. Las puertas traseras que tengo yo que tanto me encantan, que no entiendo cómo mucha gente no valora o no las aprovecha, pues para mí son la leche y es uno de los motivos por los que casi seguro que no cogeré un bus para cambiar de vehículo y cogeré un camión más grande, por las puertas, ya te lo digo. Así que eso. Estos días que llevo un tiempo aquí con Gonzalo Venturas, pues claro, me doy cuenta también la puerta que tiene, que es como la de casi todas las autocaravanas, es muy estrecha. Además, ¿sabes? Que igual pongo en mi camión, pero para entrar y salir, o sea, a mí esta sensación, bueno, ya lo he dicho 20.000 veces, de estar dentro como si estuviese en un porche de una casa con todo abierto y tal, me encanta. Pues sí. Vale, venga, ¿qué más? ¿Cuándo podremos ver el documental Alma Nómada? Pues lo veréis. Ya lo siento, la tardanza si se está atragantando bastante.
Creo que ya lo he dicho que al final no va a ser un documental, va a ser una miniserie documental. Y bueno, estamos teniendo problemas tecnológicos un poco a la hora de la edición. Vamos a contratar un ordenador en remoto. Bueno, historias. Y bueno, hay más cosas, pero estoy seguro que, que, que saldrá. Tenemos todo ese material, hay cosas muy guays, hay entrevistas muy guays. Y bueno, pues yo tengo muchas ganas, a ver si volvemos un poco a esto. Vale, ¿cómo hago la colada? Muy fácil, voy a lavanderías y cada vez estoy yendo menos, cada vez tengo más ropa. Incluso ahora estoy pensando en comprar una sábana bajera nueva, o sea, para tener dos. Yo llevo 6 años viviendo solo con un juego de sábanas. Y eso me doy cuenta que es lo que me limitaba a ir a la lavandería. Pues a las 2 semanas ya quería cambiar, ¿no? Entonces ahora yo creo que si tengo una sábana bajera por lo menos más, pues podré estirar un poquitín más las lavanderías, no una vez al mes, pero bueno, igual una vez cada 20 días, no sé. Depende un poco también. Depende. Pero en el nuevo camión no voy a poner una lavadora, seguro, pero sí que voy a tener igual algún cubo y alguna forma para lavar la ropa a mano. Porque lo malo para mí no es tanto lavar la ropa, sino es secarla. Y estoy pensando en el garaje, voy a hacer como un tendedero con alguna respiración y tal, porque creo que ya lo he dicho que la idea de la moto es que esté fuera, sobre todo. Al final yo voy a estar aparcado igual un mes en un sitio y no tiene sentido que esté todos los días metiendo y sacando la moto, o no sé. Entonces probablemente haga con un tenderete interior, con unas aperturas para que corra el aire. Y sí, lo que no me gusta es la idea de hacer colada fuera, que alguna vez lo he hecho, pero lo hago solo cuando en sitios que no hay nadie. Pero claro, de vez en cuando puede aparecer alguien. Y que te vean ahí con la ropa colgada, eso no me gusta. Y dentro tampoco me gusta. Entonces, creo que el garaje va a ser un buen sitio. Eh, veremos a ver qué tal. Vale, de localizadores GPS me decía alguien, no tengo demasiada experiencia, tengo uno que, bueno, a veces no me ha ido muy bien, no estoy muy convencido, creo que pondré algún segundo, no sé. Veremos, a ver si también he entrevistado a alguien para hablar sobre esto. Sí, creo que será muy interesante. Pero bueno, hay 20.000 opciones. Me gustan mucho unos baratitos que hay que funcionan con una tarjeta SIM. Eh, sí, que al final creo que es barato, no tienes que pagar una mensualidad más que la SIM, que al final puede ser una de estas recargables, que con que le metes 5 euros cada 6 meses creo que ya vale. Así que, bueno, pues hay muchas opciones, no las conozco bien, ya digo, conozco una que es algo un poco raro, que no va por GPS. Bueno, eh, no sé, igual algún día hablo de eso cuando vaya a hacer un podcast exclusivo sobre esto. Vale, ¿cómo se hace para hacer patrocinios para hacerte una furgo, tipos de colaboraciones? Bueno, esto yo siempre lo hablo con la gente porque está en el mundillo, que mucha gente me dijo, es que he escrito a unas empresas y no me han contestado. Y yo, ya, pero es que igual son pocas, igual tienes que escribir a más. Yo soy partidario de escribir a varias que te gusten y con suerte una te dirá que sí. Al final yo me doy cuenta del poder de esto. Yo cuando hablo por aquí o en redes sociales, yo que se enseño el proyector, me llegan 10 mensajes. O sea, solamente porque se pueda ver por ahí. Me llegan mínimo 10 mensajes preguntando, oye, ¿y dónde lo has comprado? Mándame el enlace, ¿qué marca es? ¿Qué modelo? Y tal. Entonces, pues te das cuenta al final del poder de esto. Bueno, yo mismo también compro muchas cosas que veo a través de las redes sociales o que gracias a eso las conozco. Entonces, bueno, eso. Escribir a empresas, no hace falta que tengas eh, un montón de seguidores, pero bueno, pues eso ayuda y, y sí, y bueno, pues ser sinceros, decir un poco cómo crees que le vais a ayudar, que la gente, si es verdad, que os pregunta sobre X, mmm, no sé, no sabría decirte mucho, pero bueno, simplemente haciéndolo, eso es lo importante, escribiendo a empresas. Vale, la distancia y las relaciones, toda la gente que no volvemos a ver en nuestras vidas. Bueno, si no vuelves a ver a alguien es porque no quieres o porque esa persona no quiere.
Eh, no sé, yo muchas veces viajo con gente. Ahora en unos días, en menos de una semana, va a venir alguien a viajar conmigo por aquí unos días. Yo vuelvo a casa, yo voy a sitios donde tengo amigos. Sí, esto creo que se hace. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, la gracia está en viajar bastante y no estar siempre solo en esas zonas, ¿no? Entonces, bueno, pues ver un equilibrio de cómo te sientes. mm, sí, yo diría que es algo de lo peor que tiene mi vida, pero en realidad tampoco es para tanto. O sea, para mí, ¿eh? Que aquí cada uno, no sé, no sé. Problemas con aduanas africanas. Aquí no sabría decirte. Sí que hicimos un podcast hablando del carnet de pasaje, donde hablamos un poco de eso. Así me acuerdo y luego os dejo el enlace. Pero bueno, creo que en viajandosimple.com/carnet. Él es Borja, con el chico que lo hizo, o sea, lo podéis encontrar fácilmente. Un podcast súper interesante y él ha viajado mucho por África, así que os lo recomiendo. Vale, ¿qué más? Vamos a ver. Los haters. Bueno, de esto, claro, esto va muy en relación con redes sociales. Entonces, creo que ya sabéis que tengo un podcast que se llama Aprendiendo TikTok. En este podcast, bueno, hablamos de todas las redes sociales, no solo de TikTok, pero es un poco para sacarle provecho a esta nueva red social bueno, pues que a muchos nos tiene un poco perdidos y creo que es muy interesante el podcast. Viene gente increíble que ha conseguido cosas muy guays, como, yo sé, pues poder contratar a 10 personas gracias a TikTok, ¿no? En su negocio. Eh, no sé, os lo recomiendo. Y aquí yo hablé un poco de haters y a mucha gente de la que traemos hablamos de haters. Pero vamos, si me seguís en Instagram en @viajandosimple ya veréis que yo contesto a mucha gente que me pone mensajes muy cañeros, que mucha gente me dice, joder, ¿cuántos haters te llegan? Y yo, no, en realidad son poquísimos. Igual no llegan ni al 1%. Lo que pasa es que a mí me parece muy interesante, me gusta y disfruto contestar a gente así que está perturbada de la cabeza. Que en parte también me dan pena. Pero bueno, pues sí, me gusta contestar con mi punto de vista, ¿no? Mucha gente me dice, no, cómprate una casa y deja de no sé qué y ten hijos. Y yo, pues es que no es lo que me apetece y creo que es interesante, ¿no? El perseguir lo que a uno le apetece, no lo que me vengas tú a decir. No sé, a mí disfruto contestando eso. Pero también para la gente que se está planteando estar en redes sociales, ojo, porque esto sé de mucha gente que le afecta, que lo pasa muy mal. Entiendo que la gente bloquea comentarios, bloquea gente, porque sí, a mí no es que me gusta, así que no tengáis miedo a meterme caña por ahí, pero me gusta más todavía la crítica constructiva. Eh, sí, por ejemplo, hay gente que se ríe porque cuando vienen gente al camión, yo muchas veces le pregunto, ¿y cómo lo mejorarías? ¿Qué harías diferente? Aunque sea, ¿cómo organizar las cosas? ¿Lo harías de forma diferente? Sobre todo lo hago con gente que viene a pasar unos días conmigo, ¿no? Soy un poco pesado con eso, pero sí. Vale, tener mascotas en el camión. Bueno, hicimos hace no mucho un podcast en Emprendiendo y Viajando, otro podcast que tengo con Carles, un buen amigo, con el que por cierto nos iremos a Marruecos próximamente. Sobre, sí, ¿por qué no tenemos mascotas? Os lo recomiendo, un episodio súper interesante, pero básicamente yo no tengo por la libertad. Me encantan las mascotas, es más, estoy mirando igual en agosto, que suele ser un mes que me gusta un poco dejar el camión apartado, y también porque estar en el sur y quiero escapar un poco del calor, pero estoy pensando en hacer house sitting, el ir a cuidar una casa para cuidar sus animales y quedarme. Quiero probar esa experiencia, me encantan los perros, los gatos, lo echo de menos, pero sé que me darían muchísimo, pero también me quitaría mucha libertad, ¿no? Como el poder irme, pues, yo que sé, un mes por ahí, yo que sé. Porque hay muchos animales que no les gusta viajar en avión, sí, además a mi familia no les gustan, entonces no sé qué harían con ellos. Me complicaría las cosas, aunque estoy seguro que me daría mucho. No sé, tengo ahí un poco de... Sí, no sé. Si tuviese claro de que voy a vivir siempre en el camión, que no voy a salir o que voy a salir muy poco, igual lo haría, pero no es el caso, me gusta moverme de vez en cuando.
Vale, sobre ligar con otros viajeros o viajeras. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir yo? Pues utilizar Tinder. Y ese tipo de aplicaciones funcionan. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando le dices que vives viajando, pues no les gusta, como es normal. Eh, sí, sobre todo cuando quieres algo en el largo plazo, ¿no? No sé, es un tema que me parece interesante, que creo que podría contar aquí muchísimo, la verdad, pero a la vez creo que es muy personal, ¿no? No me siento como hablando de cosas tan personales. Sí, mira, en WhatsApp estoy contando un poco cosas un poquito más personales y estoy enseñando alguna cosa, pero es básicamente porque hay menos gente. Sí. eh, sí, que sé que muchos de aquí, por ejemplo, me escucháis y cuando digo, bueno, en redes sociales he compartido no sé qué, y muchos me escribís, no, es que yo no tengo Instagram o no tengo lo que sea. Bueno, o YouTube, porque ahora voy a empezar en YouTube. No sé si lo he dicho por aquí, pero me podéis seguir en Viajando Simple en YouTube. Ya tengo algunos vídeos grabados, ya estamos ahí. Así, cosas interesantes. Vídeos muy sencillos, ¿eh? No os esperéis una super edición, nada, nada. Cosas sencillas. Y si queréis que hable de cosas así largo y tendido, igual me cojo alguna cosita de aquí. Podéis hacerlo ahí en YouTube. Pero bueno, lo que decía, que si no estáis en redes sociales me podéis seguir también por WhatsApp en viajandosimple.com/w. También lo dejaremos por ahí. Vale, ¿qué más? La conexión wifi que uso en el camión. Bueno, ya hicimos un podcast de esto en viajandosimple.com/modem. Ahí hablo con los chicos de Teltónica y Pointing, que Teltónica es el modem que tengo. Estoy encantado con la antena. La verdad es que todo genial. Sí. Pero también os digo que es algo que no hace falta, ¿eh? He vivido 4 años compartiendo los datos del móvil. Hicimos un podcast también hablando de internet satélite, viajandosimple.com/satélite, con Bantribu y con Rowan Earth, que ellos tienen de mucha experiencia y bueno, pues salió un podcast muy interesante. Está bajando de precio, pero para mí a día de hoy, si lo tienes que andar poniendo y quitando es incómodo. Si lo tienes fijo, bueno, pero... Y luego por lo que he escuchado hay sitios que no funcionan, sitios pues con árboles y tal, y a mí que me gustan mucho los bosques, que también por eso no estoy al 100% de a gusto en Lanzarote y en Fuerteventura, porque no hay bosques. Pues bueno, eso, sin más. Que estoy contento, pero que es algo que creo que no hace falta. Vale, ¿qué más? Luego, hablar con algún ingeniero de homologación. Ya hicimos un podcast con Homologa tu Camper, los cracks de la homologación, en viajandosimple.com/homologar. Tenéis ahí el podcast con Raquel y Luis, unos cracks. Si tenéis que homologar algún vehículo, decirle que vais de mi parte, que seguro que se portan mejor todavía y además os van a hacer un buen precio, un descuentillo, así que aprovecharlo. Vale, alguien me dice skates eléctricos, porque, bueno, yo he probado un par y con el que tengo ahora estoy encantado, es un Tomahawk, no me acuerdo del modelo, lo estoy viendo ahora, pero no pone el modelo. Es grande, entonces tiene ruedas grandes, entonces te permite ir por pistas de tierra y tal, y buah. Es más, en cuanto termine esto, creo que le voy a dar un poco de caña, porque estoy en un sitio que hay unas cositas cerca interesantes. Y me encanta, para mí es un vicio, o sea, es como muy diferente al skate, claro, tienes freno vale, funciona con un mando, es una pasada y creo que es buen complemento para llevar en la furgo. Alguna vez lo he utilizado para ir a hacer la colada, que no aparco cerca, o yo que sé, para hacer la compra, sí, no sé. A mí de verdad estoy enganchadísimo entre eso y el kite, la verdad es que... Buah. Y también estas cosas son por lo que estoy pensando en cambiar de vehículo, ¿eh? Porque, claro, todas estas cosas son cosas que no he tenido en mis 6 furgonetas camper anteriores. Entonces no necesito ese espacio extra. Pero yo qué sé, si el día de mañana quiero una segunda tabla de kite, una más cometas, eh, pues yo qué sé, otro skate. Pues que hay muchos tipos diferentes. Y yo qué sé, pues ese espacio de más creo que me podrá venir bien. De momento ya digo que voy bien de espacio. Es un vicio para alguien que esté eso, sí, y mirar los de Tomahawk, que de verdad estoy ¡buah! Encantado. Por cierto, si entráis en sus redes sociales veréis algún videito mío por ahí usándolo. Pero sí, son un vicio increíble.
Vale, luego alguien me ponía, no estaría mal de algo que sepas. Y yo me quedé pensando, hombre, yo cuando hago un podcast solo hablo de cosas que sé. Si no, pues como es el de Internet Satélite, por ejemplo, pues ya sabéis, invito a gente, ¿no? Entonces no lo entendí muy bien. Bueno, relaciones de pareja en Van Life. Esto ya no es tanto de ligar. eh, a ver, es que lo mismo, es cosas bastante personales si os doy mi opinión. O sea, mi punto de vista. Y de otros tampoco quiero opinar, o sea que no sé, no sé muy bien qué contaros. Em, pero bueno, se puede. A mí me gusta un poco la gente que tiene... O sea, relacionarme con gente que tiene... Un poco nervioso, como buen vasco hablando de esto. Sí, la gente que teletrabaja, para mí está guay. Pues, relaciones con gente así. O gente que vive bien. Sí, la gente muy ocupada a mí me echa para atrás, porque veo que es complicado una relación con alguien así. Pero sí, con gente que, bueno, pues que trabaja menos de la media, que tiene más vacaciones de la media. eh, sí, creo que está guay. Y sí, yo he viajado mucho en pareja, aunque no lo haya dicho, aunque no lo haya sacado en redes sociales, porque no lo veo. Eh, pero sí, he viajado mucho de las dos formas, me encanta. Cuando viajo mucho acompañado me apetece estar solo, cuando viajo mucho solo me apetece estar acompañado. Creo que consigo tener un poco todo. Así que yo estoy muy feliz en este aspecto. Vale, empadronamiento, problemas con la ley de viviendas. Me gustaría hacer un podcast sobre esto con gente que se ha empadronado en su vehículo, así que no os voy a decir mucho, pero bueno, se puede. De todas formas, yo estoy empadronado en casa de mi padre. Me encanta porque si llega algo me manda una foto de lo que me ha llegado. Te puedes empadronar en casa de un amigo. O sea que esto me doy cuenta que es algo que preocupa a la gente y que en mi caso, o sea, es la menor de tus problemas. O sea, entiendo que te preocupe cómo ganarte la vida viajando. Por eso hice el podcast de cómo trabajar. Pero es que pocas cosas más en mi cabeza son importantes. Te pueden preocupar. ¿De verdad? No sé. Vale, domótica camper, muy interesante porque estoy un poco harto de esto. Bueno, no harto, pero estoy dudando si poner Alexa. No lo he dicho muy alto porque si no se iba a encender. En mi nuevo camión. Porque estoy encantado lo que es con el aparato, sobre todo como reproductor de música, me encanta. Porque le puedes decir, oye, cambia de canción, sube el volumen por voz, todo, y es muy cómodo. O para que me apunte cosas en el calendario, lo utilizo casi todos los días. Se me pasa algo por la cabeza y le digo, oye, apúntame una cita en el calendario para mañana y tal. Y así, pues me llega un correo con eso y lo tengo en el calendario. Me encanta. En cambio, yo tengo un aparatito que es donde va conectada las cosas que se pueden manejar por Alexa. Por ejemplo, pues la luz que tengo en los armarios. Por ejemplo, el router se puede apagar y encender con Alexa. También se puede, pues yo qué sé, la cámara que tengo. El propio Alexa. Joder. Pues mira, no se ha encendido. Yo creo que por el tono en el que lo he dicho. Entonces, claro, yo lo puedo manejar con voz, ¿no? Está guay, pues yo qué sé, no me ha pasado desde que lo tengo así por lo menos, pero yo qué sé, pues cuando voy muy justo de electricidad le puedo decir que ahorra energía, entonces me apaga pues casi todos estos aparatos y así pues a la noche, por ejemplo, no está funcionando y ahorras, ¿no? O a la noche, mira, esto es algo que no lo hago, pero quería haberlo hecho, que era apagar el router todas las noches. Eh, Sí, no sé, pues no lo hago, pero bueno, lo podría hacer con mi voz. Es muy cómodo. ¿Qué es lo que pasa? Que para que esto funcione, hay un aparatito a donde están conectadas todas estas cosas que os acabo de decir. Y ese aparato es el que se conecta a Alexa. Entonces, ese aparato falla, ¿vale? Eh, Tengo uno para cambiar, no lo he cambiado todavía, pero es un rollo porque se apaga solo. Sin yo decirle, oye, apaga esto, se apaga y se apaga todo. Es lo malo, entonces me apaga el router, me apaga todo, es un rollo. Entonces ya he quitado, por ejemplo, el router ya no pasa por ahí, ahora ya no lo puedo usar con la voz, pero bueno, tengo que poner este aparatito. Y he visto que fallan estos aparatos, entonces sí, es algo que me echa para atrás, pero bueno, seguro que hay gente que le va perfectamente, así que
Eso. Luego también con Malik estuve hablando del tema de domotizar en el episodio donde hablamos de sus autobuses y también no le vi como muy entusiasmado con este tema. Él ha domotizado mucho, pero dice que es más, poco, es más vistoso que práctico, ¿no? Sí. No sé, tampoco me volvería muy loco con esto. Sí, me parece cómodo, pero bueno. Yo ya habéis visto para qué sobre todo lo uso, ¿no? Vale, medios para evitar robos en las furgos. ¿Es ilegal poner cámaras de vigilancia dentro? No tengo ni idea. Sí, mira, eso cuando hagamos un podcast sobre alarmas y tal, ya lo hablaremos. Pero bueno, medios, pues hay muchos, ¿no? Iba a decir los que tengo yo, prefiero no decirlos. También os digo que yo en general soy de los que prefiero estar más tranquilo y menos obsesionado con todo esto y que algún día me roben sí, o sea, sí, no sé. Yo lo veo así. A menos que seas alguien que vas con, yo que sé, un fotógrafo que va con 10.000 euros de material en fotografía, vale, pues lo puedo entender. Pero bueno, yo también creo que preferiría contratar un seguro para ese material y ya está, que no preocuparme mucho y pasarlo mal. O sea, hay gente que cuando sale a hacer una ruta se lleva el ordenador, se lleva el dron y cosas caras. Yo paso. Bueno, es que en realidad, que yo no tengo cosas caras. O sea, estoy mirando un poco alrededor. Pues yo qué sé, si entráis a robarme, llevaros el skate, creo que es lo más caro. Y el ordenador, bueno, es el ordenador más barato de hace 4 años, o sea, de esta gama. No sé. Y si me lo roban tengo todo más o menos sincronizado, así que no creo que perdería mucho del ordenador, ahora que lo pienso. No sé, o sea, me daría rabia, pero prefiero todos estos años vivir más tranquilo, más despreocupado. Sí, no sé. Vale, me llega algún otro alguna otra idea sobre hablar de Canarias. Bueno, ya hice un podcast hablando de Canarias, de todas formas. Os lo recomiendo, que hablamos mucho de los ferries y tal. Sí. Luego alguien, ya para terminar, me dice, mi sueño es recorrer el mundo en van y hacer el amor con una mujer de cada país. ¿Será posible? Sí. La verdad es que te animo a ello. Si es tu sueño, oye, adelante, ¿por qué no? Y sí, si es lo que te gusta, creo que creo que se puede hacer. Sí, no lo he experimentado, pero son cosas posibles. Así que nada, os animo a esto o a lo que más os entre en gana. Y nada, oye, también voy a aprovechar para deciros que en la descripción os voy a dejar un enlace para que podáis suscribiros a los trucos que estoy mandando, porque es que todos los viernes mando un truquillo furgonetero por ahí y creo que está muy guay. Solo tenéis que poner ahí vuestro email en viajandosimple.com/mail, mail, y listo. Os dejaré también enlaces a lo que comentábamos antes, el WhatsApp, algunos podcasts que han surgido y a Camperizando. Porque si estáis buscando un taller de camperización, qué mejor que entrar en camperizando.es para que no os volváis locos y no perdáis el tiempo. Además es totalmente gratuito, ¿eh? No perdéis absolutamente nada. Al revés, ganáis tiempo. Que eso es mucho mejor. Pues nada, me despido aquí en una playita de Lanzarote y nada, os mando un fuerte abrazo. Chao, chao.